Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias y chismorreos sobre el mundo del espectáculo turco. ¡Qué gusto tenerlos aquí! Hoy vamos a meternos en un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha encendido las redes sociales y que tiene a los fans de Kerem y Hande, o mejor dicho, a los fans de lo que fue Kerem y Hande absolutamente revolucionados. Estamos hablando de la verdad. La verdad detrás de Kerem Bürsin. ¿Qué esconde Kerem? ¿Qué misterios envuelven su vida después de la tormenta mediática que supuso su relación con Hande Erçel? Los fans, y créanme que son legión, están exigiendo respuestas. Han estado buscando pistas, analizando cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada entrevista, todo. En busca de una señal, de una confirmación, de algo que les explique qué está pasando realmente con Kerem. Así que prepárense porque hoy vamos a desmenuzar este asunto. Vamos a explorar las teorías, las especulaciones y por supuesto, los hechos. Vamos a intentar entender qué es lo que está generando tanta inquietud y, sobre todo, si hay algo de verdad detrás de todo este revuelo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Prometemos traerles siempre la información más fresca y jugosa del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos al lío. La relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, un fenómeno. Su química en pantalla en la exitosísima serie Senkalkam traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que enamoró a millones. Eran la pareja perfecta, guapos, exitosos, con una conexión innegable, un cuento de hadas moderno. Y como todo cuento de hadas, llegó a su fin. La ruptura, como era de esperarse, causó un shock. Y aunque ambos actores intentaron mantener la discreción y no alimentar los rumores, el silencio hizo que la especulación se disparara. Las teorías sobre las causas de la separación fueron infinitas, desde incompatibilidad de agendas hasta terceras personas. Y es aquí donde la figura de Kerem empieza a ser el centro de atención. Algunos fans creen que Kerem no ha sido del todo sincero sobre lo que realmente pasó. Que está ocultando algo, protegiendo a alguien o simplemente evitando el drama. Han analizado sus entrevistas posteriores a la ruptura, buscando microexpresiones, contradicciones o cualquier indicio que pueda revelar la verdad. Es como un CSI amoroso. Se ha llegado incluso a contratar expertos en lenguaje corporal para analizar vídeos y determinar si Kerem mostraba señales de estrés o incomodidad al hablar sobre el tema. El nivel de obsesión es palpable. Una de las teorías más persistentes es que la ruptura no fue tan amistosa como se ha hecho creer. Que hubo una discusión fuerte, un desacuerdo irreconciliable que llevó a la separación. Algunos incluso apuntan a que la presión mediática fue demasiado para ambos, y que Kerem, en un intento de proteger a Hande, asumió gran parte de la responsabilidad, sin contar toda la historia. Se rumorea, por ejemplo, que los horarios extenuantes de la serie y las exigencias constantes de la prensa del corazón turca crearon una tensión insoportable entre ambos. Además, algunos insiders aseguran que la familia de Hande, siempre muy protectora, no veía con buenos ojos la relación, lo que pudo haber añadido más presión. Otra teoría, quizás más descabellada pero igual de popular entre los fans, es que Kerem está preparando una sorpresa. Que está trabajando en algo que involucra a Hande de alguna manera, ya sea una nueva serie, una película o incluso, una reconciliación. Esta teoría se basa en pequeños detalles, un me gusta sospechoso en Instagram, una declaración ambigua en una entrevista, una coincidencia en un evento público. Los fans están dispuestos a ver señales donde otros solo ven casualidades. Recuerdo, por ejemplo, aquella vez que ambos asistieron a la misma fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Aunque no se les vio interactuar directamente, la simple coincidencia desató una ola de especulaciones sobre una posible reconciliación. Algunos fans incluso juraron haber visto a Kerem y Hande intercambiando miradas furtivas al otro lado de la sala. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay algo que Kerem Bürsin está realmente ocultando? Es difícil saberlo con certeza. Los famosos, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad y a no revelar todos los detalles de su vida personal. Y es posible que Kerem simplemente esté intentando seguir adelante con su vida, sin alimentar más la especulación. Sin embargo, la insistencia de los fans es comprensible. Su relación con Hande fue tan pública y tan intensa que es natural que quieran saber qué pasó realmente. Sienten que tienen derecho a una explicación, aunque sea mínima.
Y quizás, solo quizás, Kerem tenga algo que decir, algo que aclarar, algo que revelar en el futuro. El problema es que en la era de las redes sociales, la línea entre la vida pública y la vida privada se ha vuelto cada vez más borrosa. Los fans sienten que tienen un acceso directo a la vida de sus ídolos, y esperan respuestas inmediatas a todas sus preguntas. Lo que sí es cierto es que Kerem Bürsin es un hombre reservado. No es dado a los escándalos ni a las declaraciones explosivas. Prefiere mantener un perfil bajo y centrarse en su trabajo. Y esto precisamente es lo que alimenta las sospechas de algunos fans. Creen que su silencio es una forma de ocultar algo, de protegerse a sí mismo o a otros. Recordemos su entrevista con la revista GQ Turquía, donde habló de la importancia de la salud mental y de la necesidad de establecer límites en la vida pública. Muchos interpretaron estas declaraciones como una justificación para su silencio sobre el tema de su ruptura con Hande. Pero también es posible que su silencio sea simplemente una muestra de madurez y respeto. Después de todo, la ruptura con Hande fue un momento difícil para ambos, y es comprensible que no quieran revivir el pasado ni alimentar más el drama. Además, hay que tener en cuenta que tanto Kerem como Hande son profesionales consumados, y saben que cualquier declaración pública sobre su vida personal podría afectar negativamente su carrera. En cualquier caso, la presión de los fans es cada vez mayor. Quieren la verdad, quieren saber qué esconde Kerem Bürsin. Y no van a parar hasta obtener respuestas. La pregunta es, ¿está Kerem dispuesto a darlas? ¿O seguirá guardando silencio, alimentando aún más la especulación? Personalmente creo que Kerem se encuentra en una encrucijada. Por un lado, entiende el interés de sus fans y su deseo de conocer la verdad. Por otro lado, valora su privacidad y no quiere alimentar el drama. Quizás la clave esté en encontrar un equilibrio entre ambas cosas, y ofrecer una explicación que sea lo suficientemente clara y honesta, pero que al mismo tiempo respete la intimidad de ambos actores. Mientras tanto, Kerem sigue adelante con su carrera. Ha participado en nuevos proyectos, ha viajado por el mundo, ha compartido momentos con sus amigos y familiares. Intenta llevar una vida normal, a pesar de la atención constante de los medios y los fans. Recientemente se le ha visto involucrado en proyectos humanitarios, apoyando causas sociales y utilizando su plataforma para concienciar sobre temas importantes. Esto ha reforzado su imagen pública y ha demostrado que es mucho más que un simple galán de telenovela. Pero la sombra de Hande Erçel siempre está presente. En cada entrevista, en cada evento público, siempre hay alguien que le pregunta por ella, que le recuerda su relación, que le pide una explicación. Y Kerem, con paciencia y diplomacia, intenta responder sin revelar demasiado, sin alimentar más la especulación. Recuerdo una entrevista en particular donde le preguntaron directamente sobre Hande. Kerem, con una sonrisa en el rostro, respondió: Hande es una persona maravillosa y le deseo lo mejor en todo lo que haga. Una respuesta elegante y diplomática, pero que no revela absolutamente nada sobre la verdadera razón de su ruptura. Es una situación difícil, sin duda. Estar constantemente en el punto de mira, ser objeto de rumores y especulaciones, no debe ser fácil. Y es comprensible que Kerem quiera proteger su privacidad y no revelar todos los detalles de su vida personal. Imaginen por un momento estar en su lugar, cada movimiento analizado, cada palabra interpretada, cada silencio cuestionado. La presión debe ser abrumadora. Pero también es importante recordar que los fans son una parte fundamental de su éxito. Son ellos quienes lo apoyan, quienes lo siguen, quienes lo convierten en una estrella. Y quizás, solo quizás, merecen una explicación, aunque sea mínima. Los fans no solo admiran su talento como actor, sino que también se sienten identificados con su personalidad y sus valores. Para ellos, Kerem no es solo un ídolo, sino también un modelo a seguir. Así que, ¿qué va a pasar? ¿Revelará Kerem Bürsin la verdad? ¿O seguirá guardando silencio, alimentando aún más la especulación? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, los fans seguirán exigiendo respuestas, buscando pistas, analizando cada movimiento de su ídolo. La verdad, como siempre, es difícil de encontrar. Quizás la verdad sea simplemente que la vida de los famosos es mucho más complicada y llena de presiones de lo que imaginamos. Y quizás la mejor forma de honrar su privacidad sea respetar su decisión de no revelar todos los detalles de su vida personal. En resumen, hemos explorado el clamor de los fans de Kerem y Hande, o más bien, de los ex-fans de la pareja, quienes exigen saber qué oculta Kerem Bürsin tras su ruptura con Hande Erçel.
Analizamos las teorías más populares, desde la ruptura no tan amistosa hasta la posible reconciliación secreta, y exploramos la dificultad de determinar la verdad en medio de la especulación mediática y la necesidad de privacidad del actor. Vimos cómo el silencio de Kerem alimenta las sospechas, pero también puede ser una muestra de madurez y respeto. La verdad, como hemos visto, es escurridiza y compleja. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este viaje de investigación y especulación. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya dado algo en qué pensar. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem Bürsin está ocultando algo? ¿Qué piensan de las teorías que hemos explorado? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan ustedes de todo este asunto. ¿Creen que los fans tienen derecho a saber la verdad, o que Kerem debe proteger su privacidad? ¿Qué consejo le darían a Kerem en esta situación? Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y chismorreos del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Manténganse sintonizados.